Aaron Beck. Es un médico psiquiatra, profesor y escritor, nacido el 18 de julio del año de 1921, en Providence, ubicado en Rhode Island, Estados Unidos. Es el hijo de una pareja de inmigrantes judíos y el menor de 5 hermanos, aunque lamentablemente 2 de ellos fallecieron a temprana edad. El hermano mayor de los Beck falleció cuando apenas era un niño, muchos años antes del nacimiento de Beck. Sin embargo, el nacimiento de Beck se vio precedido de la muerte de su hermana mayor, la cual falleció a causa de una influencia de gripe, enfermedad que durante esos años se cobró muchas vidas. Dicho evento sería trascendental en la vida de Beck, aunque este se diese 2 años del nacimiento del propio Beck, pues a causa de este acontecimiento, la madre de Beck caería en una severa y profunda depresión, la cual la acompañaría durante los siguientes 30 largos años. Esto fue lo que posteriormente despertaría el gran interés de Beck por esta enfermedad. Además, y aunque no se sabe mucho de la infancia de Beck, él, en muchos de sus libros, cuenta que su madre se volvió extremadamente sobreprotectora con él. Además, que su infancia estuvo llena de sentimientos y pensamientos negativos, pues Beck sentía que era el reemplazo de su hermana y pensaba que su madre vivía frustrada y decepcionada de que él no fuese una niña. No obstante, todos estos acontecimientos negativos durante la infancia de Beck desencadenarían, años más tarde, en sus fascinantes ideas y su extraordinaria teoría. A pesar de ello, durante su etapa escolar, Beck fue un estudiante sobresaliente, empeñoso, responsable y tranquilo. Sin embargo, fue durante esta etapa que Beck sufriría uno de los eventos más traumáticos y trascendentales en su vida, pues a la edad de 7 años, cuando jugaba en el patio de su colegio, Beck sufrió un gravísimo accidente, el cual desencadenó que Beck se rompiera el brazo. Dicho evento trajo consigo 2 acontecimientos importantes en la vida de Beck. La primera fue que a causa de la fractura en su brazo, esta se infectó y causó que Beck sufriese de una septicemia generalizada. Dicha enfermedad se caracteriza por un envenenamiento de la sangre, producido por diversas sustancias químicas liberadas por el sistema inmunológico para combatir estas infecciones. Esto desencadenaría que Beck sufriera diversas fobias, como la primera, y tal vez la más trascendental, su fobia a la sangre y a las lesiones. Esto fue causa, obviamente, en primera instancia, por lo traumático del accidente. Pero no solo por esto, sino que según lo contado por el propio Beck, durante la operación que le hicieron al brazo, el doctor le suministró mal la anestesia, o tal vez, esta no funcionó adecuadamente en su organismo, pues Beck pudo ver, oír y sentir gran parte de su operación. Además, Beck sufrió otras diversas fobias, como su fobia a la asfixia, pues esto fue a causa de que Beck, durante su infancia, sufrió de asma. Además, de su hermano mayor jugaba a taparle la cara con una almohada, lo cual, años más tarde, desencadenaría esta fobia. Además de ello, Beck sufriría de otras fobias, como la fobia a la altura, su fobia a hablar en público y su fobia a pasar por túneles durante viajes en la carretera. El segundo evento trascendental en la vida de Beck a causa de este accidente sería su retraso en su etapa escolar, pues Beck tuvo que dejar un año entero en la escuela. Esto generaría que Beck tuviese sentimientos de inutilidad y pensamientos de que él era un tonto, pues cuando volvió a la escuela, Beck vio a muchos de sus amigos un año más adelantado que él. Sin embargo, según lo escrito en muchos de sus libros, Beck diría que fue gracias a la reestructuración cognitiva de sus ideas y a la determinación y fuerza de su voluntad que Beck superaría todas sus fobias, en especial su fobia a la sangre, pues años más tarde, Aaron se graduaría como médico. Además de que Beck no solo alcanzaría a sus amigos en la escuela, sino que éste
les pasaría un año, pues gracias al empeño que Beck le puso a sus estudios y a las múltiples tutorías dadas por sus hermanos mayores, Beck fue promovido un año mayor a su edad, con diversos honores y diplomas. Después de terminar su etapa escolar, Beck iniciaría sus estudios universitarios en el año de 1934. Se graduaría en medicina en la Universidad de Brown en el año de 1942, para que 4 años más tarde obtenga su doctorado en la Universidad de Yale en el año de 1946. En ambas universidades, Beck se graduó con honores y además obtuvo grandes diplomas. Sobre todo, obtuvo grandes premios en la investigación y en la oratoria. Con esto, queda demostrado que Beck no solo pudo superar su fobia a la sangre, graduándose en medicina, sino que también pudo superar su fobia a hablar en público, pues este sería uno de los mayores fuertes de Beck durante su etapa universitaria. Beck empezó sus estudios especializándose en psiquiatría, además de especializarse en una de las psicoterapias más influyentes de aquella época. Estamos hablando del psicoanálisis. En 1950 contrae matrimonio con Phyllis Beck, con la cual tuvo 5 hijos. Y aunque Beck tuvo una ardua tarea en la investigación, jamás descuidó sus relaciones con su familia, en especial la relación con sus hijos. Sobre todo con su hija mayor, la cual siguió sus pasos y hoy en día es especialista en psicoterapia cognitiva conductual, además de dirigir el Instituto de Beck y graduarse como doctora. Después de ello, Beck empezaría a trabajar en la Universidad de Pensilvania como profesor en psiquiatría. Además de que acá empezaría sus investigaciones en psicoterapias que ayuden a curar la depresión. Es entonces que Beck empieza a usar la psicoterapia psicoanalítica en busca de una cura a los trastornos depresivos. Sin embargo, después de años y años de aplicar esta psicoterapia, Beck se daría cuenta que esta no le traía resultados, es decir, no ayudaba a que sus pacientes depresivos logren la mejoría. Es entonces que a raíz de esto, Beck empieza a cuestionar no solo la validez y la eficacia de esta psicoterapia en la ayuda contra la depresión, sino que empezaría a cuestionar toda la estructura teórica del psicoanálisis. Pero es a partir del año de 1960 en que Beck inicia sus fantásticas ideas en la búsqueda de una cura contra la depresión, pues es aquí donde Beck decide definitivamente alejarse del psicoanálisis para emprender una búsqueda hacia una nueva perspectiva que cure los trastornos depresivos. Es entonces que después de años y años de escuchar a sus pacientes con depresión, Beck llegaría a una conclusión acerca de ellos. Pues Beck diría que todos los pacientes con depresión tienen algo en común, y eso son los pensamientos negativos. Pero no solo quedaría ahí, sino que además Beck agruparía estos pensamientos negativos en 3 clases. La primera, en la visión negativa sobre uno mismo. La segunda, en la visión negativa acerca del mundo. Y la tercera, en la visión negativa acerca de su futuro. Es entonces que para Beck, todos los pacientes que sufren trastornos depresivos tienen en común estas 3 clases de pensamientos. Beck llamaría a esto la tríada cognitiva de la depresión. Después de años de investigación, en mayo de 1979, Beck publicaría el libro que lo llevaría a la fama. Este lleva por nombre Terapia Cognitiva de la Depresión, y es el libro que además le otorga el nombre honorífico con el que se le recuerda, pues a Beck se le conoce como el padre de la terapia cognitiva. En este libro, no solo rompería lazos definitivos con el psicoanálisis, sino que daría una perspectiva teórica acerca de la personalidad y la psicoterapia cognitiva de la depresión. Es decir, para Beck, la personalidad es una estructura cognitiva compleja, la cual se construye y se forma a través de todos los aprendizajes que tenemos desde que nacemos. Es decir, que para Beck, la personalidad está compuesta de esquemas cognitivos, creencias nucleares, creencias intermedias, pensamientos automáticos, modos, etc. Pero esto será tema para otro video. Mientras tanto, enfoquémonos en lo que textualmente dice Beck acerca de la personalidad, pues para él, esto se basa en el supuesto teórico de que las cosas no son en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación cognitiva que hagamos de ellas. En palabras más sencillas, para Beck, no son los hechos en sí mismos los que nos producen una emoción y dan una conducta, sino que es la interpretación subjetiva que tengamos de esta misma situación
la que determinará cómo nos sintamos y cómo nos comportemos. Es decir, la forma en que pensamos, idealizamos, suponemos o incluso inventamos cosas acerca de esa misma situación. Para entender mejor este postulado, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que yo voy caminando por la vereda en la calle y una persona choca conmigo. Para Beck, no es en sí este hecho el que va a generar mi conducta y mis emociones, sino que es la interpretación subjetiva, es decir, cómo pienso y cómo idealizo esta situación, lo que determinará mi conducta próxima. Por ejemplo, si yo interpreto que ambos íbamos distraídos y por eso no intencionalmente chocamos, mi emocionalidad seguro será de culpa, lo que hará que yo me disculpe y siga adelante. Pero si por el contrario, mi interpretación es de que esa persona me chocó intencionalmente, seguramente lo que yo sentiré será ira, y por ende mi conducta será una conducta agresiva. Como conclusión, para Beck, no son en sí las situaciones, experiencias o vivencias que hayamos tenido las que nos perturban o nos dañan, sino que son las interpretaciones, los pensamientos, las suposiciones o las ideas que tengamos acerca de esos mismos hechos los que en sí nos afectan y nos crean una visión negativa acerca de nosotros, el mundo y nuestro futuro. Es gracias a todos estos postulados que Beck hoy en día es reconocido como uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia. Pues hasta el día de hoy, Beck ha publicado más de 200 artículos científicos y 25 libros profesionales, entre los que destacan la terapia cognitiva de la depresión y el inventario de depresión de Beck, el cual es reconocido como la prueba psicométrica de depresión más completa. Además, en el año de 1994, Beck abrió el Instituto para Terapia Cognitiva Conductual, pues su terapia cognitiva de la depresión es reconocida como la terapia más eficaz contra esta enfermedad. Además, Beck ha recibido innumerables reconocimientos de la American Psychiatric Association por sus aportes a la investigación de la medicina y de la salud mental. Beck está próxima a cumplir un siglo de vida, pues al día de hoy cuenta con 99 años de edad. En el 2006, la American Psychology Association, o más conocido como APA, lo reconoció como uno de los 5 psicoterapeutas más influyentes de la historia, junto a emblemas como Sigmund Freud, Albert Ellis, Carl Rogers o Albert Bandura. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales si te gustó el video. Además, puedes dejarme en los comentarios los temas que te gustaría escuchar.